Buenas noches. Venimos trabajando el tema de la iglesia teniendo como referencia a la iglesia primitiva. Y una de las partes importantes de las cuales nos habla la palabra es del partimiento del pan. Cuando nosotros miramos en la Biblia, encontramos que en los tiempos antiguos el partimiento del pan era una figura de expresión conocida como esa parte donde compartían o comían en común. Y se hablaba de compartir ese pan, sin tener en cuenta la comida, la bebida que consumían. Y en el Nuevo Testamento encontramos las dos referencias donde se unían a comer todos juntos. O aparece también que era esa participación en la cena del Señor. Y entonces ya llegamos a que Jesús instituyó esta cena especial. Y estaba en la celebración de la fiesta de los panes sin levadura, reunido con sus discípulos poco antes de su muerte. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 26, versículo 26 al 29. Ahora, ¿quién de nosotros no ha pasado y ha sentido ese olor fresco del pan? Ese pan calientico que nos invita a sentarnos, a comer, a saborear, a disfrutar. Todos nosotros sabemos que el pan es un alimento universal. Y entonces, al pasar por la Biblia, encontramos que en el Antiguo Testamento era algo básico que sostenía la vida. Pero también era algo que representaba la relación entre Dios y los israelitas. Y luego la relación entre Jesús y todos los seguidores. Y encontramos que la gente compartía pan en las comidas. Pablo incluso utiliza la analogía del pan para describir la unidad de los creyentes, como siendo muchos somos un solo pan. Entonces así vemos que hay dos formas de mirarlo en la Biblia. Para nosotros es muy importante esa comunión en la celebración del sacrificio de Jesús, su presencia y mucho más. No podemos olvidar que Jesús nos dijo que Él era el pan de vida. Y entonces cuando ya lo miramos en la Biblia como ese pan de vida, pues el significado es más profundo, de acuerdo a esa declaración, de acuerdo a la comunión de la que está hablando con nosotros. Cuando nosotros miramos el Génesis, encontramos que Adán y Eva, cuando salieron del paraíso, el Señor le dice a Adán que trabajaría y sudaría por pan. Por lo tanto, estaba hablando del sustento y necesitamos pan para sustento. Cuando tenemos hambre, nos recuerda que dependemos de Dios, quien creó los alimentos. Pero también encontramos que el pan nos une en comunión, y entonces podemos seguir en Génesis y encontramos que Abraham usó el pan para la hospitalidad, que a sus visitantes les compartió el pan, disfrutó el pan, pero que también cuando se encontró con Melquisedec disfrutó del pan. Pero también encontramos que Jesús dio gracias y partió el pan varias veces en el Nuevo Testamento, y que los discípulos también continuaron partiendo el pan en comunión. Y si nosotros seguimos caminando, pues encontramos que también hace referencia al pacto con Dios. Y estamos hablando de las ofrendas del grano, y que el Señor dijo que en el altar en el Antiguo Testamento tenía que haber 12 panes.
que representaban el pacto entre Dios y los israelitas. Entonces, Jesús también dijo que era un nuevo pacto. Por lo tanto, ya estamos viendo en la Biblia la fe, el pan y la relación, donde todos están conectados. Y estamos hablando de esa relación porque es cuando nos cuidamos unos a otros. Y entonces podemos ver un pan espiritual y un pan material. Abraham no solo ofreció el pan, sino que habla con Sara y le dice que utilice la mejor harina para hacer el pan. Y entonces ya estamos hablando de hospitalidad, de ofrecer la mejor comida. Y cuando vamos a Samuel encontramos entonces que David, en ese amor que tenía por Jonatán, ofrece la hospitalidad al hijo de Jonatán. Él le dijo que le mostraría la amabilidad y que Mefiboset comería grano continuamente en su mesa. Ahora, cuando nosotros lo miramos más profundamente, y Pablo habla de comer dignamente, de que si tiene hambre coman en su casa, entonces estamos hablando de esas viandas que se ofrecían, esas viandas de comida, donde se compartían, incluidas la parte de la fe. Entonces se reunían, estudiaban la palabra, compartían comida, y había un momento solemne donde compartían ya el pan como cena del Señor. Y es ahí donde tenemos que empezar a mirar cómo se va relacionando el pan en todo el proceso. Y estamos hablando del pan como comida. Y al que le gusta el pan, pues entonces hace énfasis en el pan, pero si le gusta la arepita, pues entonces hace énfasis. Y así cada uno haría énfasis. Pero estamos hablando de esa parte primordial, de ese símbolo que ha representado. La Biblia nos dice que cuando el Señor los sacó, durante 40 años los alimentó. Ellos no tuvieron que en un momento cultivar o cosechar. No. El Señor se encargó de ellos. No les faltó nada. O sea que estamos hablando también de provisión. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento estamos hablando que Jesús sirvió como el cordero del sacrificio. Y entonces ya estamos hablando de ofrenda. Y entonces tú te reúnes en el nombre del Señor y celebras el pan y recuerdas el sacrificio, ese sacrificio de sangre que Jesús hizo. Y entonces tenemos que ver que lo más importante, y ojo, no me van a sacar de contexto, lo más importante es la unión que debemos tener. Para muchos es un pan más, es una copa de juguito, de vinito más, y no es así. Porque es que espiritualmente es una unión, es un compartir, es un amor de todos como hermanos y en Cristo Jesús. Y entonces ahí ya estamos hablando del sacrificio perfecto. Y entonces por eso Pablo habla de comer digna o indignamente. Porque no es solo proclamar la muerte y resurrección de Cristo, no, es también comer digna e indignamente. Es compartir digna o indignamente. Entonces dice, oiga, examínense porque entre ustedes muchos hay enfermos porque no han tenido un corazón adecuado, una actitud adecuada para compartir. Y entonces también tenemos que mirar nuestra disposición. Nosotros hemos perdido la costumbre, esa costumbre hermosa, porque en la única parte que se reunía la familia era en torno a la mesa. Y todos entonces pasaban a cenar y era un momento de compartir cómo les había ido en el día y era un momento de comunión de familia. Y qué hermoso donde se utilizó. Hoy en día, y lo digo con todo respeto,
Nuestras casas parecen hoteles y entonces cada uno llega y come en su habitación. A veces saca el plato, no lo saca, bueno, ese es otro cuento, pero se ha perdido esa parte importante de comunicación. Por eso, ¿qué era hogar? ¿Y de dónde viene hogar? De la palabra hoguera, porque todos se sentaban alrededor de la hoguera, compartían no solo un alimento, sino cada uno compartía sus experiencias. Y qué hermoso era esa parte, y los que la hemos vivido, qué hermoso tenerla presente. Por eso es importante, porque cuando nosotros vemos en la Biblia y entendemos que Jesús es el pan de vida, entonces vemos que hay un relato donde Jesús alimenta a miles de personas con pan y pescado. Y es un amor extravagante, porque el milagro fue más allá de la mera comida. Entonces primero encontramos la compasión de Jesús, pero después encontramos esa capacidad de proporcionar mucho más de lo que necesitamos. Entonces es cuando vemos en Juan 6 ese realce de que no solo se alimentaron, sino que sobró. Por eso es que dice que nos bendice hasta que sobreabunde, dice la palabra. Porque no solo es para nosotros, sino para bendecir al prójimo a tal punto que dar es más satisfactorio que recibir. Y Jesús lo dice, que nosotros debemos alimentarnos, que necesitamos comer su cuerpo. ¿Y cómo se alimentaron los antiguos? Pues allá en el desierto por el maná. Era la provisión que el Señor les daba en el desierto. Y era el pan que descendió del cielo. Ese maná que alimentó una y otra vez. Y el Señor nos ha bendecido una y otra vez. Y a veces a nosotros se nos olvida. Muchas veces nosotros no recordamos las veces que el Señor nos ha bendecido, pero sí recordamos las veces que necesitamos bendición. Entonces, tenemos que ver esa parte. Cuando nosotros miramos en Hechos, entonces hay una parte que dice que no lo conocieron hasta el partimiento del pan. O sea que, qué hermoso, porque son experiencias que se deben vivir. Esa experiencia espiritual, esa común unión que debemos tener todos alrededor de la mesa. Porque hasta Jesús nos enseñó a pedir. Y entonces dijo, cuando oren al Padre, háganlo de esta forma y danos hoy nuestro pan de cada día. Eso es una doble solicitud. Porque estamos hablando la palabra y la necesidad. O sea, necesitamos a Jesús y necesitamos las Escrituras diariamente con nosotros. Las Escrituras nos alimentan y nos dan la fuerza para resistir toda tentación. Tú las lees diariamente y te va a alimentar espiritualmente y va a profundizar nuestra relación con Dios. Y necesitamos el amor del Hijo, o sea, necesitamos a Jesús en nuestro corazón para poder compartir con el prójimo. Y qué hermoso, porque los pactos son acuerdos. Y Jesús hizo ese nuevo pacto con nosotros. Y es el Padre y el Hijo acampando en nosotros. Y vemos entonces cómo se va entretejiendo esa relación con el Padre por medio de la bendición, y con el Hijo por medio de su amor, y por el Espíritu Santo por medio del cambio de nuestro corazón. Muchos creen que la celebración es una tradición, entonces no.
Tú lo debes sentir espiritualmente. Porque no es solo comer, es sentir, es vivir la palabra. Que el Señor se presenta en cuerpo y alma, y eso son otras cosas. Aquí estamos hablando de esa relación personal con el Señor. Sí, es cierto, nosotros conmemoramos y Cristo nos dijo que lo hiciéramos y que cada vez que nos reuniéramos en su nombre, pues partiéramos el pan y compartiéramos. Porque es una comunión. Y no es que estemos compartiendo el cuerpo de Cristo, no, pero sí estamos conmemorando, pero espiritualmente estamos en esa unión con Cristo. Siempre teniendo en cuenta el sacrificio que hizo por nosotros. Ahora, ¿qué nos ha dicho Jesús? Que el pan representa el cuerpo de Cristo. Y que la copa representa su sangre. Y esto es para que nosotros no olvidemos lo caro que hemos costado. Mucha gente dice, yo no valgo nada. Y tú vales la sangre de un justo, el sacrificio de un justo. Por eso cada vez tenemos que acordarnos por qué es que lo estamos haciendo, por quién lo estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Porque es que a mí me fascina que la gente está afanada de levantar la mano para decir que es cristiana, pero vive como cristiano, comparte como cristiano. Esa es la partecita que tenemos que realmente mirarnos nosotros. Porque es que debemos compartir la copa de la bendición. Debemos compartir el pan de la bendición. Porque la finalidad de Cristo es que tú y yo estemos en unidad como creyentes y unidos a Él en esa común unión que debemos tener. En algunas no le llaman comunión, sino Eucaristía. Y Eucaristía es acción de gracias. Y hay otros que dicen, no, es que eso es de fulano, no, eso no es de nadie. Y la acción de gracias porque de verdad debemos estar agradecidos. Cuando tú recibes el fruto de la vid, pues deberías estar agradecido. Y el trigo, deberías estar agradecido. Es un momento para compartir generosamente. Es en esa generosidad que debemos estar, en esa actitud. Y entonces cuando nosotros miramos, pues Jesús compartió, los discípulos compartieron, los primeros seguidores compartieron, se unieron en unidad. Y cuando nosotros vamos a ver, Jesús hizo mucha referencia al grano. Y entonces nos dice, da y se os dará. Vertirlo en regazo, en una buena medida. Y entonces, ¿cuál es el estándar de medida? ¿Cuál es ese estándar que tú tienes? Si no estamos hablando de comerciar la bendición, no estamos hablando de comerciar la unión, estamos hablando de compartir. Y es ahí donde tenemos que estar. Por eso, si nosotros nos ponemos a mirar, pues estamos hablando de los granos. Y que dijo Jesús que si el trigo de grano no cae y muere, pues no puede florecer. Y si no lo muelen y no sacan masa, pues entonces no podría. Eso es lo que nosotros necesitamos. A veces necesitamos ser molidos en nuestras ideas, en nuestra mente, en nuestro corazón, para ser genuinos.
Por eso qué hermoso cuando nosotros podemos producir esa cosecha. Y a veces la gente cree que producir cosecha es porque va a recoger abundancia. Y la palabra del Señor dice que con uno habrá fiesta. Y qué rico. Porque el solo hecho de arrepentirnos, el solo hecho de caminar con el Señor, ya es mucho decir. Y es ahí donde tenemos que tener claro nuestro caminar, tener claro nuestra convicción, si realmente Jesús es el pan de vida para nosotros. Porque si Jesús es el pan de vida, es el alimento, pues entonces tú tienes que tenerlo todos los días. Y entonces estamos hablando de leer la palabra y meditar en ella. Y si estamos hablando de ser cristianos, entonces estamos hablando de una comunión, común unión, de compartir. Muchas veces el problema que tenemos es de conceptos. Porque nos han enseñado con todo amor, pero no nos han enseñado bien como debería ser. Alguien me decía, pastor, ¿y quién puede tomar la cena? Y yo lo único que puedo decir es, como dijo Pablo, examínese cada uno a sí mismo. Nadie puede decirle a otro que lo puede hacer o no lo puede hacer. Porque cada uno sabe cómo está en su corazón. Si lo va a hacer digna o indignamente. Si sabe lo que está haciendo. Si sabe lo que está compartiendo. Y lo que ese pan representa o significa. Y es ahí donde debemos ver esos principios, porque es esa comunión espiritual con todos mis hermanos y con el Señor. A tal punto que, ¿qué dice la palabra? Si tú tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda, ve, reconcíliate con tu hermano y vuelve. ¿Para qué? Para poder participar en la cena. Y a veces cuando nosotros estamos en el templo o estamos entre cristianos, entonces somos los más altos del mundo, pero ¿quién sabe qué hay en tu corazón? Dios y tú. Entonces es ahí donde nos tenemos que evaluar. Tú y yo necesitamos todo lo que Jesús proporciona para satisfacer nuestras almas. Tú y yo necesitamos poner nuestro corazón en las manos del Señor, para que ese compartir sea realmente una bendición para todos. Por eso ahí donde estás, evalúa cómo está tu corazón. Evalúa si realmente tienes esa comunión, esa común unión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Porque la palabra dice que el Señor quiere acampar en nuestro corazón y nuestro corazón sería una casa para el Señor, un templo para Él. Y entonces tendríamos que mirar Levítico 6, porque en Levítico dice que nosotros debemos avivar el fuego que hay en nosotros. Y si tú tienes avivado el fuego del Espíritu Santo en ti, vas a tener una común unión con todos los que te rodean. Y vas a poder compartir. Y el símbolo es el pan, pero estamos hablando de comida, entonces vas a poder compartir con otros. Y en el momento de la cena, pues es el Señor que invita, pero en el momento que tú estás con unos invitados, pues tú eres el anfitrión. ¿Y cómo estás como anfitrión? Imagínate que tú llegas a un restaurante y te atiende el mesero de mala gana, te bota los platos, bueno, todas estas cosas que podríamos pensar. Y pásalo eso espiritualmente. Y a veces estás atendiendo por atender.
Y lo que el Señor dijo fue servir. Por eso miremos nuestro corazón, evaluemos y digámosle al Señor realmente cómo estamos, cómo está nuestro corazón, cómo está nuestro servicio, si realmente hemos servido o hemos esperado que nos sirvan. Y pongámonos en las manos del Señor. Miremos si hemos servido como esposos, como padres, como hijos, si hemos realmente tenido ese compartir. Y sobre todo en este tiempo que hemos estado en nuestras casas, si ha habido realmente ese tiempo de comunión. Porque es triste que a veces no nos conocemos, a veces no conocemos los gustos de la otra persona. ¿Por qué? Porque no compartimos. Por eso el Señor nos recalca el compartir. Por eso dispongamos el corazón y digámosle sinceramente al Señor que si hemos fallado en esa comunión, que nos perdone, que si no hemos tenido ese tiempo para compartir, que no que nos dé tiempo porque hemos tenido tiempo suficiente, sino que nos dé la disposición, el querer, el hacer. Y reconozcamos realmente ante el Señor que muchas veces como hijos, como discípulos, como compañeros, nos hemos equivocado y no estamos dando el testimonio que realmente deberíamos estar. Papito Dios, hoy te damos gracias, Padre amado, porque una y otra vez, Señor Padre misericordioso, nos llevas a lo que dice tu palabra, que se examine cada uno a sí mismo. Padre misericordioso, y sabemos lo que eso representa, porque si cada uno de nosotros tuviéramos la autoridad para examinar, ¿cómo sería? Porque nosotros muchas veces somos implacables con el prójimo, pero queremos que nos perdonen todo lo que hacemos. Por eso, Padre bueno, gracias Señor, porque cada uno debe examinar su corazón. Pero también nos lleva la palabra a reconocer, Señor, que muchas veces nos equivocamos, que no te damos el primer lugar, Señor, que no seguimos tus preceptos y que muchas veces, Señor Padre misericordioso, no hemos tenido el corazón apto para participar, para compartir. Que a veces, Señor Padre misericordioso, no hemos tenido la sinceridad, que a veces hemos hecho acepción de personas y nos olvidamos que Cristo compartió ese momento de unidad hasta con Judas. Que si hubiéramos sido nosotros, le hubiéramos dicho a Judas que se saliera, que era que no podía compartir. Pero él en ese amor compartió y le dijo a Judas que hiciera lo que tenía que hacer. Hasta allá llegó el Señor para enseñarnos que nosotros deberíamos seguir su ejemplo. Gracias, Padre bueno, porque una y otra vez tu palabra nos enseña. Tu Hijo nos dio ejemplo. Los apóstoles, Señor, nos dieron ejemplo. Los primeros hombres en esa unión nos dieron ejemplo. Y hoy, Padre misericordioso, somos llamados a dar ejemplo. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor, porque hasta aquí nos has guardado, Señor. Pero una y otra vez nos llamas a esa unión. Por eso, Padre misericordioso, hoy te pedimos, Señor, que nuestro corazón, Señor, sea apto para esa unión. Que nuestra mente esté dispuesta, Padre misericordioso, a esa unión. Que nuestras emociones, Señor Padre misericordioso, estén dispuestas a esa unión, a ese compartir, Padre amado. Papito Dios, que si hay algún resentimiento, algún dolor, alguna queja contra alguno de los hermanos, que podamos decirle y podamos sanar. Hoy te pedimos que tú restaures nuestros corazones para poder tener esa unión como siempre la has planteado. Papito Dios, pero que también entendamos tu proceso, Señor, para poder compartir unos con otros y poder compartir contigo, Señor Padre misericordioso, la alegría de esa fiesta como hermanos. Gracias, Padre bueno. Ponemos las familias, Padre misericordioso,
para que sean bendecidas por ti, Señor, para que puedan compartir también de esa unión, Padre amado, unos con otros. Padre bueno, gracias, Señor, porque nos llamas a vivir en testimonio y en compromiso y a caminar sinceramente en nuestra fe. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos, les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evaluemos nuestro corazón. Gracias a todos los que nos han escrito, les hemos contestado a medida que hemos podido, pero nos ha alegrado que nos escriban, que nos hagan preguntas, que compartan con nosotros todo lo que les ha gustado, lo que no les ha gustado, lo que quisieran que cambiemos, pero sobre todo que les haya gustado la palabra y que tengan inquietudes, porque esa es la misión de nosotros. No solo aclarar dudas, sino dejar inquietudes, porque la idea es que nosotros vayamos y miremos en la palabra y la consultemos más. Acuérdate que la palabra del Señor no es un manjar para días especiales, sino es la comida diaria que debemos tener para cada uno de nosotros. Aliméntate espiritualmente para tener unos pasos diferentes en este mundo. Buenas noches, muchas gracias, y si quieres escribirnos bien pueda. Ahí está nuestro WhatsApp, está nuestro Messenger y estamos prestos a servirles. El Señor nos continúe bendiciendo. Buenas noches.